Bueno, nosaltres ho Bon anem dia, seguint, eh? bon Sí, dia, estem seguint buenos tot el que días. fa, coses superinteressants. Sí. Moltíssimes gràcies, estem encantats de tindre tant de públic en esta gran acollida del Pla Director de Sostenibilitat de la Universitat de València en l'exercici 2025 a 2028. Per a mi és un plaer presentar-vos esta taula. Soc Cristín Sulen Furió, soc responsable de comunicació al Parc Científic de la Universitat de València i com Pilar Serra, vicerectora de Sostenibilitat, havia també esmentat en la seva presentació, el Parc Científic està plenament alienat amb el pla director, amb les accions de sostenibilitat, ho tenim claríssim, ja són molts anys, hem fet ja memòries de sostenibilitat i accions que a poc van calant en la població que tenim d'investigadors i personal d'empreses innovadores en alinear-se en els objectius i en les accions per fer realment, veritablement, un món més sostenible en la seva plenitud de la paraula. I per a mi és un plaer presentar aquesta taula rodona sobre la importància de les polítiques transformadores en les universitats. I, naturalment, parlarem del cas, el nostre, el cas del Pla Director de la Universitat de València. Farem un mix lingüístic, també perquè ens acompanya, començaré en Maria Sarabia. Si em permeteu, faré una breu presentació de cada ponent. El faré el més ràpid possible. María, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mesa. María es secretaria ejecutiva de CRUE Sostenibilidad. La CRUE es la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Eres catedrática de Organización de Empresas en la Universidad de Alcalá y especialista en responsabilidad social universitaria y sostenibilidad institucional. Actualmente, como decía, y vienes en calidad de este rol, eres secretaria ejecutiva de CRUE Sostenibilidad, que es la Comisión Sectorial de la Conferencia de Rectores y de Universidades Españolas, que impulsa políticas comunes en este ámbito. También, por supuesto, en esa alineación está, desde luego, la Universidad de Valencia. También has liderado proyectos estratégicos en gobernanza, evaluación de impacto y desarrollo sostenible dentro del sistema universitario español. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer. A continuació també presentem a l'Andreu Escrivà. Jo crec que quasi no necessita presentació, però Andreu, la farem. Sí. Andreu és ambientòleg per esta casa, per la Universitat de València, doctor en biodiversitat, també per esta casa, i actualment treballa com a tècnic de projectes en la Fundació València Clima i Energia, ho dic bé, Andreu, no m'enganye, des d'on impulsa iniciatives de transició energètica i adaptació climàtica a l'àmbit, a l'entorn urbà. El seu treball se centra en la planificació local front a l'emergència climàtica, amb especial atenció, això sí, i sempre ho dius, en la participació ciutadana. També eres molt conegut, no volem que ho diga, però per la seva tasca divulgadora. Tots sabem que si no se comunica, no existís. Exacte, gràcies, efectivament. I el coneixem molts i moltes persones per aquesta gran tasca de divulgació. També a continuació presentarem i donarem la benvinguda, Andreu, moltes gràcies, per suposat. També donem la benvinguda a Jaime Fons. Jaime, molt bon dia, també gràcies per acompanyar-nos. Jaime, també te presente breument. Estic perdent els papers, com l'altre dia, com fa uns dies també, no, Carles? Jaime Fons, eres responsable de l'àrea de transició ecològica. Ja s'hi venen les abreviatures, però direm Red SDSN, i això què vol dir? És la red espanyola, la xarxa espanyola per al desenvolupament sostenible. Jaime, eres llicenciat en Ciències Ambientals, també a esta casa. Fill de la casa, sí. Fill de la casa, sou fills de la casa. Des de 2024 eres responsable, com hem dit, de l'àrea de transició ecològica a la xarxa espanyola de desenvolupament sostenible, que és una xarxa, segurament us ho contaràs, però és una xarxa multiactor, direu, auspiciada per Nacions Unides. Exacte.
i, per tant, integrada per més de 100 membres, és molt àmplia, de col·laboradors, entre les que se troben, naturalment, universitats, centres també d'investigació, de recerca, ajuntaments, diputacions i empreses, i on busqueu promoure la integració de la dimensió, com sempre, el triple eix, dimensió ambiental, social, econòmica i la quarta, cultural, en les polítiques públiques. Eres ambientòleg, tot i que no ho aparente, més de 15 anys. No ho aparenta. Més de 15 anys, no ho aparenta. Com sou els ambientòlegs? Ho dic per el jove. Com aparenta un ambientòleg? Que he de portar, no sé, la xarxa per agafar papallones o alguna cosa. Parlarem d'això també, si vols. Ho dic per el jove, és veritat, però jo quan ho vaig dir, no és possible, però si el temps passa i són més de 15 anys d'experiència, el seu treball se centra en acompanyar a les administracions públiques i a les universitats en el disseny de polítiques alineades en l'Agenda 2030 i també amb el Pacte Verd Europeu i les estratègies de neutralitat climàtica. Jaume, moltíssimes gràcies. A vosaltres. I també, per últim, també presentem i donem també la benvinguda a Edurne Caballero, eres presidenta de SERAI, que és el Centre d'Estudis Rurals i d'Agricultura Internacional. Edurne, eres llicenciada en Biologia, màster en Agricultura Ecològica per la Universitat de Barcelona, enginyera agrònoma i activista agroecològica. Actualment, ja sabem, presideix SERAI, una entitat que des de fa més de 30 anys, també sembla que no, perquè jo me recordo de donar la notícia que naixia SERAI, de llegir-la, han passat també els anys, més de 30 anys, treballant per incidir per un canvi en el model actual del sistema agroalimentari des d'un enfocament agroecològic i per la sobirania alimentària. La seva trajectòria professional i militant, com dius, impulsa processos de transformació alimentària vinculats al territori, la justícia social i la participació comunitària, també importantíssim, tant a nivell local com internacional. I fetes les presentacions, que jo crec que no calia perquè som, com sempre dic, en aquestes qüestions som sospechosos habituals. Maria, sempre ens trobem en aquests temes, per tant són especialistes i veus pròpies, veus molt rellevants en la qüestió que avui abordem, precisament la sostenibilitat. Jo sé que alguns encara no, jo crec que alguns ja també s'han indicat des de fa temps que potser no és el concepte, però sí que ha calat, és un concepte que ha calat, en reflexionarem també, però per a fer una primera ronda d'intervencions m'agradaria partir d'un punt que no sé si tindrem la resposta, però intentarem reflexionar, és quin és el repte per a cadascun de vosaltres, el repte més important, més urgent, per transformar el nostre model econòmic, social, ambiental, cultural i, molt important, quin paper poden jugar les universitats en aquesta transformació. Qui vol començar? Venga, empiezo yo. Ya está. Bueno, lo primero quiero dar las gracias por invitar al CERAI a participar en esta mesa redonda y felicitar, sin duda, a la universidad por haber hecho una apuesta tan decidida, tan firme y tan profundamente coherente con las líneas que necesitamos en este planeta para seguir pudiéndolo habitar. Es simplemente eso, ¿no? Es algo que tiene suficientemente peso como para darle el lugar que corresponde y no es tan habitual que las universidades se tomen tan en serio esta cuestión y, por tanto, es importante, muy importante, ponerlo en valor y felicitar a la Universidad de Valencia y al trabajo que ha hecho elaborando este Plan Director de Sostenibilidad que he estado ojeando y en el que han participado actores muy diversos que han trasladado lo mejor de sus reflexiones y creo que este ha sido una parte importante del valor que tiene este plan, ¿no? Que es aterrizado, que es concreto y que ya ha hecho sembrar una semilla dentro de la universidad para ir avanzando. Porque yo creo que lo que tenemos como sociedad es eso, es generar semillas, generar espacios y personas que desarrollen espíritu crítico,
que tengan conciencia de cuál es la importancia de avanzar hacia la sostenibilidad, de avanzar hacia un mundo que nos permita vivir, simplemente eso, y que es una cuestión que debería ser central y que en muchas ocasiones se nos olvida. Suscribo totalmente las palabras, me ha encantado la presentación de la rectora de esta jornada y suscribo totalmente las palabras que ha dicho, ¿no? Que la universidad no solamente es un lugar de conocimiento y de desarrollo, de investigación, sino que tiene un capital social muy importante, tiene una labor de incidencia en la sociedad esencial y por eso nacieron también las universidades y, por tanto, debe generar un espíritu crítico y una capacidad de pensar en toda la comunidad universitaria, especialmente, yo creo, dentro del alumnado de la universidad, porque es donde se están gestando aquellas personas que posteriormente ocuparán esos lugares en tomas de decisiones que podrán encaminar hacia un lugar o hacia otro, cada uno en su lugar, pues el futuro de su entorno. Como también ha señalado, creo que es también un debate interdisciplinar y reflexionamos en eso, ¿no? ¿En qué momento nos encontramos? Nos encontramos en un momento de cambio de paradigma, como ha señalado la rectora, en un momento en el que debemos tener conocimiento informado, colocar cada conocimiento en el lugar que le corresponde, ser críticos en el análisis y soñar. Creo que es importante soñar en aquello que nos dicen que no se puede soñar, que es imposible de hacer, porque hay cosas que son mucho más serias y que debemos ir hacia esas cosas mucho más serias. Entiendo yo que mantener un planeta habitable debería ser lo más serio por lo que deberíamos trabajar. Y creo que la universidad debe generar ese espacio crítico y ese espacio de soñar, de reflexionar, de profundizar a nivel filosófico sobre cómo queremos el mundo y cómo lo podemos hacer. Eso es un poco lo que... En un plano del pensamiento. Sí. Partimos de un plano de pensamiento y de acción. Yo no creo que el pensamiento y la acción tengan que ir separados. Jaime, y si nos centramos ahora en las acciones, ¿cuál sería la acción principal? Ya sé que hay muchas acciones, pero ¿hay alguna que realmente es la que sea la palanca del cambio? Antes de decirte la acción, permíteme también unirme al agradecimiento de Edurne por darnos la posibilidad de estar, de compartir, de dialogar. Además, es un orgullo añadido para mí, insisto, como hijo de esta universidad, ¿no? Como formado en esta universidad, de ver, de hecho, algunas caras que me formaron, algunos profesores y profesoras, y a los cuales estoy muy agradecido, y lo hago públicamente, por abrirnos la cabeza a una forma de pensar mucho más crítica, mucho más creativa, mucho más imaginativa, y bueno, pues 20 años después creo que de algo ha servido aquel tiempo invertido, o sea que muchas gracias. Yo pensando un poco en la pregunta que nos hacías, en lo que ha dicho Edurne, si tengo que centrar algo muy concreto el tiro como acción, yo hablaría de romper silos y me baso en aportaciones que hemos tenido por procesos en algunos proyectos en los que tenemos, que participan muchas de las universidades que son miembros de red. Aparecen muchas veces esa como punto débil o como ese, no sé si defecto, pero bueno, ese punto débil, el trabajo en silos, ¿no? Es algo que he visto en mi anterior etapa en empresas privadas, en organizaciones públicas, en administraciones, y la universidad no escapa a ello. El hecho de trabajo en mi ámbito, en mi sector, en mi mesa de trabajo con mi equipo, y no me entero, entre comillas, de qué hacen otros departamentos o de cómo podemos colaborar dentro de la propia universidad y fuera. Entonces, esa ruptura de silos yo creo que es necesaria para integrar una visión realmente, cuando hablamos de multidisciplinar, multiactor, colaborativa, etcétera, etcétera, o abordamos nuevas formas de hacer, que creo que este plan lo empieza a plantear, o si no, esas múltiples crisis a las que tenemos que hacer frente, social, económica, de biodiversidad, climática, no podrán ser abordadas, porque si no volveremos a tener una visión parcial, sesgada del problema. Hay que superar los compartimentos estancos. Sí, y hacer el esfuerzo, porque es un esfuerzo, para romperlos. Sí. Andreu. Bueno, doncs me vaig sumant als agraïments que van dient els meus companys, i això és un agraïment cada vegada més gran, com una pilota de neu. Però en qualsevol cas, gràcies per convidar-nos a València Clima i Energia a estar així presents en aquesta presentació d'un pla director de sostenibilitat que em pensa que és una ferramenta molt important
i sobretot serveix per a una cosa que nosaltres fem molt i que a vegades volem fer més, que és la sensibilització i l'educació ambiental. Jo crec que la universitat, si té alguna gran fortalesa, es tindrà a la seva disposició una fotraca d'alumnes, de gent que treballeu, de persones que s'apunten a algun curs, no cal que siguis un alumne de tot l'any, i poder donar formació. Jo crec que ahí està moltes vegades part de les mancances i també part de les oportunitats que tenim. M'ha agradat veure com el pla director sí que se fica molt d'èmfasi en el tema curricular. Crec que és absolutament fonamental, no només a la universitat, sinó a totes les etapes educatives. Continua havent aquesta sectorització de la que parlava Jaime, són silos, són compartiments estancs que no té cap mena de sentit. N'hi ha una sèrie de debats molt estèrils al voltant de l'educació ambiental que tenen a veure amb si és per a xiquets o per a adults, és per a tots, com aquells jocs que fica de 3 a 99 anys, doncs això és per a totes les persones. I jo crec que així la universitat té un deure també, que és el de la transferència, que heu parlat molt, però és que té un deure que és transferir coneixement a la ciutadania i també a l'alumnat, perquè moltes vegades jo crec que en certa mesura se'ns oblida que potser aquella gent que tenim més prop és la primera que ha de rebre aquesta informació i potser pensem que l'alumnat ho té tot molt clar, però no tant. Nosaltres, des de València Clima i Energia, en col·laboració amb la universitat, vam fer unes xicotetes enquestes en el marc d'uns treballs de donar una sèrie de xerrades en magisteri, en el màster de professorat de secundària, en ambientals, i sorpresivament, o potser no tant, el resultat que obteníem era que les falses idees i la manca de coneixements de l'alumnat sobre el canvi climàtic eren exactament igual a una persona de magisteri que a una persona que estava fent el màster de secundària, biologia i geologia. Vol dir que n'hi ha algun tipus de barreres en les quals la gent pot fer una carrera científica, com ambientals, i no obtindre els coneixements necessaris per a entendre els reptes del canvi climàtic, de la sostenibilitat, etc. Ahir jo crec que la universitat té feina per davant, també la tenim la resta de la societat, per descomptat, també la tenen els centres educatius de primària i secundària, i nosaltres, des dels nostres equipaments que gestionem directament, l'Observatori del Canvi Climàtic, que cada any atenem a més de 10.000 persones, i les oficines de l'energia, que també cada any atenen a desenes de milers de persones, tractem d'impulsar aquesta transformació. I el que tu deies a nivell ciutat, adaptació i mitigació. Jo crec que s'està fent. M'ha agradat molt veure, i de fet ho hem comentat, lo de la renaturalització d'alguns espais, perquè és proverbial la torraera que n'hi havia en alguns espais de la universitat arribada a l'època d'exàmens. Crec que és una de les coses que més se demanda i que crec que són més agraïdes, més fàcils i tenen més cobeneficis. És a dir, podem fer-ho per al canvi climàtic, perquè pugen les temperatures i tal, però després tens més biodiversitat, tens més zones de joc, tens més igualtat també en l'ús d'espai des d'una perspectiva de gènere, en fi, hi ha una sèrie de qüestions que jo crec que fan que aquesta adaptació siga necessària i molt urgent, i després amb la mitigació exactament igual. Tu dius, vale, per a no emetre CO2, però després estic estalviant en factures, estic fins i tot obtenint ombra, estic sent coherent amb el meu discurs, i són el tipus de projectes que des de València Clima i Energia impulsem, i des de luego estem encantats de veure que la universitat també va per aquest camí. María, tras escuchar a Edurne, a Jaime y a Andreu, han abordado, han apuntado ya grandes retos, como es al final es cambiar la forma de pensar a nivel global, en el escenario global, impulsar de verdad una colaboración realmente efectiva, superando esos compartimentos estancos a los que te referías, Jaime, y Andreu, como apunta muy acertadamente, al final es la formación, la alfabetización de la ciudadanía, porque es verdad que el cambio no se puede dar sin la participación ciudadana, pero si la ciudadanía no está formada, ni entiende el alcance del problema y, desde luego, no se va a implicar en las soluciones. El rol de la universidad. Con este mapa, con esta hoja de ruta, ¿qué puede hacer la universidad? Cristina, muchísimas gracias, sobre todo por este resumen que me has hecho para poder entender mejor a Andreu y poder debatir como Dios manda y que podamos charlar todos en la mesa de las mismas cosas. Y muchísimas gracias por tu delicadeza. Yo quiero empezar mi intervención agradeciendo a esta universidad, que la mía de origen es la Universidad de Alcalá y siento la de Valencia como propia y muy hermanada, y muy especialmente a la vicerrectora de sostenibilidad de esta universidad, a la que quiero mucho, Pilar Serra, que allá donde me llama siempre voy.
voy y que además tengo la suerte de que ha formado parte del Comité de Sostenibilidad de CRUE como una coordinadora muy principal, así que la Universidad de Valencia va a estar muy presente en toda la conferencia de rectores de universidades españolas. Pues, ¿qué voy a decir? Leyendo esta pregunta que muy amablemente Cristín me había mandado previamente para que tuviera claro algunas de las cosas, la pregunta era si es urgente transformar el modelo económico, social y ambiental, ¿no? Yo creo firmemente que uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos es que la sostenibilidad pase de ser un concepto que las empresas y las universidades entienden como un coste extra a una inversión en personas, en modelo de vida, en modelo de sociedad y, sobre todo, una sostenibilidad real y efectiva. Yo creo que cuando empezábamos a hablar de la igualdad o la cuestión de género que aludía Andreu, empezamos también por los mismos parámetros, ¿no? Hablábamos de ello casi sin ser conscientes de que se podían hacer acciones concretas que mejoraran la desigualdad y la pudiéramos eliminar y erradicar. Creo que con la sostenibilidad sucede lo mismo. Creo que somos capaces, con muchas de las acciones que ya tiene en marcha esta universidad, con la memoria de actividades que es impresionante lo que se hace en todos los ámbitos aquí en Valencia, por eso esta universidad es pionera en materia de sostenibilidad, sino porque además creo que somos capaces de darle nombre concreto y acciones concretas a esa mejora de la sostenibilidad dentro de las universidades. ¿Podemos hacer cosas las universidades? Sí. ¿Las hacemos? Sí. ¿Podemos transformar a nuestros estudiantes y, por tanto, a sus familias y, por tanto, a las siguientes generaciones que vengan? Sin ninguna duda. Este es el lugar de cambio de cultivo, la universidad, y esas acciones que a veces parecen que son baladíes o que no van a llegar a ningún sitio, tienen un poder transformador que no solo lo vemos nosotros, sino que lo ven el resto de las personas que vienen a nuestras universidades a alimentarse de lo que aquí se hace y que luego, cuando lo llevan a su casa, lo tratan de poner en práctica. Muchas gracias también, gracias a los cuatro por esta primera ronda. Vamos, me voy a saltar la que teníamos preparada, que la dejaré para el final, si os parece. Creo que será mejor para como broche. Y vamos a aterrizar ya sí, ahora sí, en el plan director, en el Pla Director de Sostenibilidad de la Universidad de Valencia. Edurne, empiezo contigo de nuevo. Venga. Vamos a enmarcar, ¿no? Vamos a centrarlo en lo que vosotras estáis incidiendo, pues como decía, ¿no? En la presentación, ya más de 30 años. La agroecología, el mundo, el ámbito de la agroalimentación. Y en este sentido, ¿qué pueden hacer las universidades? ¿Qué puede hacer la Universidad de Valencia para promover modelos agroalimentarios más justos, sanos y locales? ¿Qué podemos hacer desde la universidad? Yo creo que una de las cosas que se puede hacer ya se está haciendo, que es incidir y tenerlo presente. Tener presente que lo que ponemos en nuestro plato, que ponemos muchas cosas muchas veces en nuestros platos, deben pasar por ese criterio. Deben ser productos que sean locales, a poder ser ecológicos y que tengan detrás una justicia social. Entonces, tener presente las distintas acciones que haga la universidad eso, en todos los caterings que se contraten, en cómo se gestionan las cantinas, en cómo son las máquinas de vending, ¿no? Que esté todo eso presente ya es un gran paso. Otro gran paso es hacer una acción hacia el consumo responsable, en este caso, pues la implementación de las estellas, ¿no? A través, dentro del profesorado y del personal de administración, ¿no? Facilitar que esas personas tengan acceso a otras maneras de consumir que van asociadas a conservar, ¿no? A un sistema agroalimentario mucho más justo y sostenible. Ya son dos pasos que se están haciendo. Pero no puedo dejar de decir que si buscamos, se habla mucho de agroecología, fomentar el movimiento agroecológico. ¿Dónde está agroecología en los currículums de las universidades? No hablo de esta, hablo de todas. No está presente. Está presente la agricultura ecológica como mucho y en facultades de agrónomos como asignaturas optativas, pero la agroecología, entendida como esta disciplina científica que aborda la producción de alimentos de manera global y holística, no solamente las técnicas, sino la componente social y la componente cultural, no está presente. Tampoco está presente el poner en valor esos conocimientos tradicionales y generar un diálogo entre el ámbito de investigación universitario y el ámbito y los conocimientos tradicionales. Eso no está presente. Hay que decir que está presente de manera puntual en algunas universidades porque a título individual
hay personas que lo creen y lo defienden. Pero ¿cuántos proyectos de investigación están asociados a eso? Yo creo que se pueden contar con los dedos de las manos, muy poquitos. Entonces yo creo que es un reto de esta universidad y de todo el sistema universitario el poner en valor y no solamente hablar de agroecología, sino implementar la agroecología de verdad en sus líneas de investigación, en cómo se incide la agroecología y cómo se explica en los planes de estudio y en el currículum de las diferentes carreras. Y hablamos de agroecología, queda directamente en todo lo que son los estudios vinculados con las técnicas agrarias, pero de agroecología podemos hablar en casi todas las carreras, porque agroecología tiene que ver con lo que ponemos en nuestros platos y entender por qué es importante que eso que pongamos en nuestros platos tenga una componente agroecológica y por qué esa componente es importante. Es necesario que lo conozca la gente que estudia magisterio, la gente que hace ambientales, la gente que estudia turismo, todo el mundo, ¿no? Y entender ese concepto que es mucho más amplio que la agricultura ecológica, aunque a veces se confunde. Y del ámbito agroalimentario vamos a pasar a la ciudad, Andreu, a la movilidad, a la descarbonización, a la huella ecològica, la petjada ecològica. Què podem fer, per exemple, en un pla director de sostenibilitat? En el cas de la Universitat de València, què podem fer? Bueno, en el cas, a veure, en el que seria una visió ampla de la ciutat de València, la major part de les emissions provenen del transport rodat. El que ens diuen les dades des de fa ja prou anys, ara ha baixat un poquet, però provenen del transport. Evidentment, si tu tens un centre, tens diversos centres, com la universitat, que requereixen d'un desplaçament de milers de persones, allò més efectiu segurament serà abordar aquesta mobilitat, compte que evidentment no és culpa o no és responsabilitat només de la universitat, sinó que al final és una mobilitat urbana, interurbana, intermodal, que té a veure amb moltíssimes qüestions, també d'horaris, horaris de treball, etc., un munt de circumstàncies, però és el lloc al qual jo crec que hem d'anar, primerament, perquè si estem parlant d'aixes emissions, a més emissions difuses, emissions molt fàcilment evitables, crec que n'hi ha que anar ahí directament. Després tenim, com que la qüestió alimentària ja s'està parlant, però la qüestió alimentària jo crec que, a més, en el cas de València, que ha sigut capital mundial de l'alimentació 2017, que tenim un CIPAM, un lloc d'importància agrícola mundial, a la vora, l'Horta de València, que a més, algunes universitats fins i tot s'han edificat en terrenys o damunt o al costat, com altres cases o equipaments, però que crec que n'hi ha una relació molt estreta, que hauria de ser més estreta encara i que s'haurien de prioritzar aquest tipus d'alternatives que feren a l'alumnat conscient de què implica tindre coses en el plat, en la cantina, el tema de les màquines de vending, etc. Però jo crec que ahir tot per a mi té una component d'educació ambiental, que és el que tractem de fer sempre. Inclús si tu fas unes plaques solars, nosaltres des de la Fundació Valenciana d'Energia, una de les coses molt habituals, jo no estic en el sector dels meus companys de l'energia, que sí que tenen una part de la fundació Energia, fan moltes visites a instal·lacions de plaques solars. De fet, ara segur que València té un projecte, el nom del qual segurament vos sonarà, que és RIP, Requiem Power, que ficarem i estem ficant ja plaques solars en cementeris, en nínxols de cementeris. Això s'han fet visites internacionals, també poden ser una ferramenta de descarbonització i després de reflectir-ho, de la mateixa manera que de vegades en les factures mèdiques, també als Estats Units, haureu vist segur que algun vídeo apareix, aquesta operació haguera costat 62.000 euros. Dir, escolta, amb això ens estem estalviant tants diners o tantes emissions de diòxid de carboni. Jo vaig estar també en una visita a un centre escolar que tenia un comptador de lo que s'està estalviant les plaques. Però utilitzar tots aquests recursos, perquè al final, per molt que tu facilites el transport, la mobilitat, l'alimentació o el consum o altres qüestions, si l'alumnat i el professorat no té els coneixements necessaris, no té la motivació necessària, no ho veu clar i no actua de forma col·lectiva, per això m'ha semblat tan important que en el pla director també apareguen aquests òrgans de governança, apareguen aquestes qüestions en l'associacionisme, etc. Jo crec que al final a la gent se li acabaran els recursos, la motivació per a fer-ho. Nosaltres el que tractem sempre
és de parlar de compromisos des de l'Observatori del Canvi Climàtic. No parlem dels teus deures ambientals, no? O la llista que has de fer. No, no. Són una sèrie de ferramentes, són una sèrie de compromisos. Així els tens, t'anem a ajudar a que es fiques en marxa i jo crec que la universitat ahí té moltíssim de potencial, especialment tenint en compte que n'hi ha una muntona de gent en formació que té fam de saber. I després que fins i tot, i això és una qüestió que ja crec que va més enllà de la Universitat de València, però a nivell formatiu en les universitats, una vegada compartint una estona amb Joaquín Araujo, va dir que ell el que ficaria és una assignatura de vida en totes les carreres, en tots els cursos, perquè de fet no te l'acabes la vida, tu comences a explicar les bases de la vida, però no només en biologia, sinó en tot. I crec que això la universitat, com a centre de pensament crític, ha de ser capaç d'articular d'alguna forma i de que tota la comunitat universitària se senga responsable d'això. No només esperar a que algú fiqui un autobús que tal o que algú canvie no sé menys, una ordenança, sinó també impulsar aquesta transformació que crec que de fet és el que s'està fent com s'està demostrant. O sea, no solo acciones concretas, hay que explicarlas, hay que ponerlas en marcha, explicarlas, su desarrollo, los resultados, pero todo en un conjunto, no por separado, ¿no? Todo al final forma parte de esa transformación a la que aspiramos, ¿no? María, yo creo que también es muy importante contextualizar este Plan Director de Sostenibilidad de la Universidad de Valencia también en el conjunto de universidades españolas. ¿Qué principales aportaciones o qué principales líneas comparte o también diverge como innovadoras con respecto a otros planes directores de sostenibilidad en el ámbito académico español? Bueno, yo quisiera destacar y felicitar a la Universidad de Valencia, porque yo creo que uno de los parámetros que define a esta universidad es el hacer cosas, ¿no? Y hacer cosas significa que la cantidad de actividades y de acciones, que no ahora, sino a lo largo de las últimas décadas en cuanto a la sostenibilidad, forma parte del conjunto de conceptos que las universidades tenemos la obligación de poner en marcha. Yo creo que esta universidad es claramente pionera. Estaba extrayendo alguno de estos que invitamos a todo el mundo a que lea este plan porque merece mucho la pena, pero a mí sí que lo que más me gusta de este plan no solo es ver las acciones concretas y sus indicadores, que muchos de ellos son muy interesantes, sino la capacidad que ha supuesto la negociación de dicho plan, ¿no? Yo creo que eso requiere mucho esfuerzo, mucha empatía, mucha tolerancia y hablar todos un mismo idioma. Es decir, hay que entender el idioma de los estudiantes, entender el idioma de los profesores, entender el idioma del PTGAS y que todo el mundo hable de lo mismo y hable en el mismo lenguaje, porque si no es imposible avanzar. Si no, lo que tenemos son acciones que se nos ocurren a nosotros, los profesores, en nuestras aulas, acciones que se le ocurren a las empresas que colaboran o a las ONGs que colaboran con nosotros, cosas que se le ocurre a alguien en un despacho, en un consejo de gobierno dentro de la universidad. Y eso no sirve para nada, porque eso lo único que hace es convertir al protagonista de la acción en alguien que hace cosas sobre la sostenibilidad. Y eso creo sinceramente que no tiene ningún valor, más que el éxito y alimentar el ego de esa persona que hace cosas. Pero aquí de lo que estamos hablando es que de las instituciones, una como esta universidad, sea capaz de avanzar en esta materia reuniendo el consenso de todos sus agentes. Y eso yo creo que es un gran éxito. Sabe Pilar que sabiendo el trabajo que ha supuesto este plan, hoy es un día de fiesta. No es fácil sacar esto adelante, yo creo que todos los que estamos aquí somos conscientes y vamos, yo no tengo más que palabras de felicitación. El resto de universidades, obviamente, trabajamos en esa línea y todos tratamos de hacer acciones y tratamos de convencer al resto de personas que trabajan con nosotros en la universidad y no es fácil, no es fácil por lo que decía al principio, porque la sostenibilidad, tristemente, no solo en las instituciones públicas como las nuestras, sino también en las empresas, cuando se quiere incluir el concepto de sostenibilidad dentro de los balances contables, el primer obstáculo que se encuentran es el coste, ¿no? Porque si nosotros queremos cambiar el modelo económico tanto de un país o el modelo social, esto lo que supone directamente es que digan, entonces para poder hacer todo esto, ¿cuánto nos tenemos que gastar? ¿No? Y eso es el mayor trabajo que tenemos que hacer en las universidades. Tenemos que transformar la mente de las personas para que se den cuenta que esto no es un coste, es una inversión en el largo plazo y una mejor forma de vida. Ahí es nada, ¿eh? Lo has dejado en el top, María. Muchas gracias.
Realmente No, lo pienso, porque como lo vivo y lo pienso y me lo creo, y creo que estoy en el mejor foro de las universidades españolas para poder hablar con tanta libertad, pues yo creo que lo disfruto. Eso es lo que se nota de los cuatro. Estáis implicadísimos y no se puede estar de otra manera. Si no hay implicación, no se puede transmitir de esa manera. Jaime, no te olvido, es que te he reservado en este bloque para esta última intervención en este punto, precisamente porque representas aquello que tendría que mover el mundo realmente. A ¿no? ver, la responsabilidad, quiero decir. Es el supra... Eres nuestro representante supra, iba a decir, continental, porque estáis alineados absolutamente desde la Red Española de Desarrollo Sostenible con la Agenda 2030 de Naciones Unidas. ¿Qué están haciendo también las universidades? Y el caso que abordamos hoy, naturalmente, es de la Universidad de Valencia. ¿Cómo se está abordando esa alineación con la Agenda 2030? Yo creo que tienes una visión privilegiada para nosotros, también para situarnos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo y hacia dónde tenemos que dirigirnos? Traía unas notas, me voy a autosabotear porque con todo lo que estoy recibiendo de aportación creo que va a ser mucho más rico. Antes siquiera de responder a tu pregunta o enmarcando la respuesta, quiero compartir también un debate interno que tenemos nosotros en Reds, tanto a nivel estatal como ya con el resto de redes, que es el debate o digamos el dilema que tenemos marca-producto. Es decir, la marca 2030, Agenda 2030, está tan manoseada, manipulada, sesgada, violentada políticamente, casi me atrevería a decir, como el concepto de sostenibilidad, incluso me atrevería a decir que más. Entonces, somos conscientes que el 1 de enero de 2031, es decir, los retos, los desafíos, ojalá estén mejor, pero con el camino que llevamos me temo que el planeta no va a estar mucho mejor. Con lo cual, disociamos la marca del producto, es decir, la marca 2030, ok, está y voy a defenderla allá donde me ponga, pero sobre todo voy a defender el producto, es decir, lo que contiene, lo que representa, los valores que incluye, por lo que lucha, que es por lo que siempre abogo, el saltar de los 17 objetivos, que con muy buen criterio y aplaudo también el plan, suponen el mimbre sobre el cual se ha construido el plan y eso, la verdad es que ese trabajo es costoso de hacer, no es un lenguaje fácil de adaptar, no es un lenguaje entendible porque al final es un lenguaje muy universal y ahí aplaudo también el valor un poco de tejer el plan sobre ese eje. Dicho esto, yo creo que desde la universidad, desde el ámbito universitario, tanto la Universidad de Valencia como otras tantas en España, nosotros en Red son 105, si no me equivoco, las universidades miembro de Red. Abogamos por diferentes un poco vías de trabajo para impulsar el desarrollo sostenible. Un ejemplo muy claro que a mí me gusta mucho porque dio muy buen resultado y tengo la espinita clavada que aquí en Valencia no salió porque se empezó el proyecto pero no salió, es el proyecto Unicities 2030. Es un proyecto en el cual, muy resumidamente, los estudiantes, acompañados de personal universitario, de sus tutores académicos, con personal del ayuntamiento, el proyecto salió en Vitoria, desarrollaban sus trabajos final de titulación dando respuesta a necesidades reales, prácticas y concretas de la ciudad. Y para mí es el ejemplo máximo de cómo armar un binomio ciudad-territorio o ciudad-universidad-territorio con resultados tangibles, ¿no? Fueron 6 CFTs con respuestas concretas desde la academia, con una base científica, con una base de conocimiento, un poco respondiendo a esos retos que tenía el municipio. Y bueno, me hubiera gustado que hubiera arrancado aquí en Valencia, pero bueno, por circunstancias no fue, pero no va a quedar en mi empeño que vuelva a salir adelante. Nunca es tarde, tomamos nota. Bueno, sobre todo porque la grieta está, entonces si está la grieta aprovechemos para que entre la luz. También yo creo que las universidades deben, no voy a decir yo aquí lo que deben o no hacer, pero creo que pueden aprovechar para trabajar ese concepto de trabajo en red que desde Red impulsamos, que se haga de una manera temática, de una manera muy acotada, porque si no al final todos los que estamos en esta sala y todas las que estamos en esta sala estamos en muchas redes, grupos, etcétera, pero son tan genéricas que abordar el desarrollo sostenible es inabarcable. En cambio, si se trabaja por un tema, con unos plazos concretos, con un foco específico en una temática en particular,
es mucho más fácil identificar qué hay que hacer, con quién tengo que interlocutar, a qué otros agentes del territorio tenemos que sentar en la mesa, que es algo que desde REDS es la base de cómo trabajamos, ¿no? Creo que también me parece interesante, para favorecer un poco el acelerar ese modelo de sostenibilidad en las universidades, armar un conjunto, pues el plan tiene un conjunto de indicadores y demás, pues toda la parte de esas métricas de la sostenibilidad creo importantísimas, de alguna manera armonizarlas, compartirlas, equilibrarlas para que realmente haya comparabilidad, para que realmente podamos ver entre universidades cómo avanzamos, poder ayudarnos entre nosotras, cómo funciona, ¿no? qué ha funcionado en unas y otras, compartir, y eso si no medimos, si no utilizamos el mismo lenguaje de métricas, no sabemos cómo usarlo. Y por último, y con esto termino, el generar espacios para que ese diálogo ocurra. Y cuando digo ese diálogo, me refiero a diálogo con el estudiantado, con el personal de gestión de servicios de la universidad, que es imprescindible. Veía, ¿no?, cuando estaba echando un vistazo al plan director, si hablamos de eficiencia energética, de cómo avanzar en eficiencia energética en las universidades, nadie mejor que el personal técnico de mantenimiento va a saber en cada edificio, en cada nivel de la universidad, dónde actuar, dónde se puede hacer, dónde se puede mejorar, dónde no. Si pensamos pues en las dificultades que tiene actualmente el estudiantado para pagar sus cursos, la primera persona, la primera cara que recibe esa información es el personal de secretaría, quien está trabajando antes mucho que el profesorado. Integrar esa visión, integrar esos conocimientos, esa realidad, yo creo que es clave en un espacio absolutamente horizontal en el que esté toda la comunidad universitaria, esos grupos externos, internos de interés que mencionaba Pilar en el diseño, ¿no? O generamos esos espacios para que desde ahí se construya este plan, se construya esas estructuras, se lleve a cabo esa gobernanza, o si no, vuelvo a lo que decía al principio, será un enfoque muy de silos. Muy interesante lo que apuntas, Jaime. Qué importante es detectar los agentes, las y las agentes dentro de entidades, pues como lo es una universidad, ¿no? Una población diaria que supera incluso a ciudades también. Claro, son ecosistemas totalmente. Efectivamente, claro. Y es importante, ¿no?, detectar esos embajadores, porque al final ellos conocen los problemas y, por tanto, también les tenemos que ser embajadores de esas soluciones también. Me parece muy importante. Y voy a también aprovechar lo que apuntaba Jaime en el entorno urbano y nos lo llevamos al entorno rural, porque vosotras desde CERAI, Edurne, evidentemente la preocupación por lo que decías, la formación, ¿no?, que las unidades formen en agroecología. La agroecología considerada como disciplina, como conocimiento científico. Pero también es muy importante, y hemos asistido también en los últimos años a la creación de cátedras que incluso implican a más de una universidad, a diversas universidades, ¿no?, que quieren cohesionar el territorio y con experiencias similares, ¿no?, implicar a estudiantes o a recién graduados, llevarlos al entorno de municipios que están sufriendo la despoblación y que son entornos, además, donde se podría muy bien poner en práctica sus conocimientos de la agroecología. ¿Qué se está haciendo al respecto? Se ha quedado de momento en un plano teórico, en un plano ideal, pero realmente está sucediendo algo. ¿Tendríamos que hacer algo? ¿Qué tendrían que hacer las universidades en ese caso para llevar a planes efectivos? Sí, un par de cosas. Sí que se impulsaron los programas de Erasmus Rural, que es lo que comentabas, ¿no? Esos estudiantes que van a hacer sus prácticas o que van a hacer sus trabajos de fin de grado a entornos rurales, resolviendo una problemática o identificando, ¿no?, si es de su entorno, dónde querrían actuar. Eso creo que es muy importante, porque también el estudiantado se imagina que todo eso que ha aprendido en la universidad, que está muy lejos de su zona rural, si viene de allá, tiene una aplicación en su zona. Yo me he encontrado con jóvenes que me decían, yo estudié educación social, soy de un pueblo y, claro, luego me quedaba vivir en la ciudad, porque ¿cómo voy a hacer de educadora social en mi pueblo? Y de repente descubrió que podía hacer de educadora social en su pueblo, y eso, o de informática en su pueblo, ¿no? Entonces, trasladar esa posibilidad del desarrollo profesional en las zonas rurales a través de la herramienta de los programas de Erasmus Rural, creo que es muy buena. Por lo que hablabas me ha parecido muy interesante esa reflexión de vamos a identificar cuáles son las problemáticas reales en las ciudades
o en las zonas rurales, vamos a trasladarla y vamos a dirigir parte de las líneas de investigación o parte de los de trabajos fin de máster o fin de grado para dar una solución o avanzar en esa línea. Eso me parece esencial. En esa línea hubo, así como ejemplo, pero luego desapareció, hubo una cooperativa de investigadores que se asentaron en un pueblo de Teruel, en Aguaviva, un pueblo muy chiquitito, y crearon un centro de investigación en biomateriales súper interesante y tenían un laboratorio de biomateriales en el pueblo, en una antigua ermita, la verdad que era precioso, y trabajaban, pues tenían muy cerca la problemática real de la gente del pueblo, mucho vinculado al sector primario, y con esa problemática adaptaban los biomateriales y lo tenían allá mismo, tenían los materiales con los que actuar, los tenían allá, porque los recogían, y el laboratorio estaba allá y la puesta en práctica también estaba allá. Por problemas de financiación no siguió avanzando, pero a mí me pareció que es un ejemplo clarísimo y que poco nos podemos imaginar que pueda haber un centro de investigación puntero, ¿no?, que presente papers y todo, que está en un pueblo que Aguaviva, que tiene 250 habitantes, ¿no? Pero bueno, que es posible, que sería en esas líneas que decíamos de vamos a imaginarnos soluciones, pues es una de las cosas que nos podemos imaginar. Y en esta pregunta que hacías de cómo nos podemos acercar, y tras la experiencia de CERAI, así hablando con las compañeras y compañeros, me trasladaron un ejemplo. Hace un par de años se lanzó la posibilidad de hacer un curso de transición a la producción ecológica con la chufa. Y entonces un par de estudiantes de la Escuela de Agrónomos eran los que lo llevaban junto a la coordinación de CERAI. Entonces empezaron a ver y se acercaron a la escuela para conocer cuáles eran las necesidades nutricionales y los ciclos de la chufa. Empezaron a ver, y solamente encontraron artículos en inglés que solamente eran comprensibles para los académicos. ¿Cómo hemos de hacer la transferencia? ¿En qué, no? Es decir, esas soluciones, quizá esas líneas de investigación sí que responden a una realidad que han encontrado, una dificultad, pero si no existe una transferencia efectiva después, tampoco avanzamos mucho. Y luego también, ¿cuáles son las líneas que marcan la investigación? Las líneas que se marcan en la investigación son aquellas líneas que solucionan problemas reales de la gente, o aquellas líneas que tienen más puntuación para recibir subvención, o aquellas papers que luego te van a posicionar y vas a poder seguir presentando papers en revistas y poder seguir presentando. Eso yo creo que es una reflexión muy profunda que se debe hacer desde el ámbito académico universitario global. Creo que es global, ¿no? Porque ¿a qué está dando respuesta la ciencia relacionada con las problemáticas reales de la gente en los territorios y cómo se está transfiriendo? Y esa problemática, por ejemplo, si hablamos de los centros de investigación agraria, les pasa exactamente lo mismo. Las jornadas de transferencia que hacen son dirigidas a los técnicos, en muchos casos no son dirigidas a la gente que cultiva la tierra, en horarios que no facilitan la participación de la gente que está en el campo, pero que sí que favorece la participación de la gente que está en la administración, ¿no?, en horarios de 8 a 3. Pues todas esas cosas yo creo que son necesarias, que es necesario incorporar cuál es la realidad de los entornos rurales y cómo se pueden ir transformando y acercándonos un poco en lo que tú decías, ¿no? Si generamos espacios en los que nos podemos explicar qué es lo que nos ocurre, encontraremos soluciones que van a satisfacernos a todos. Importantísimo, por otra parte, ¿no? Es otra mirada, eso que llamamos, ¿no?, la transferencia tecnológica, la transferencia del conocimiento, en un caso importantísimo, ¿no? Y yo creo que son laboratorios, desde luego, esperemos que sean algo más que laboratorios, ¿no?, que al final realmente deriven en acciones realmente eficientes y efectivas. María, volvemos al plan, porque claro, en todo plan, en toda planificación, al final lo importante es que se pueda evaluar, que se pueda hacer seguimiento, que se pueda evaluar, porque sin evaluación no es plan, ¿no? No es plan. Aquí juega un papel importante, como siempre, son los indicadores, ¿no? ¿Qué principales mecanismos señalarías como de una utilidad relevante en el plan director de sostenibilidad de la Universidad de Valencia? Bueno, yo me gustaría resaltar algunos de ellos que todo el mundo puede consultar porque esta universidad lo ha hecho tremendamente accesible con su código QR, pero algunas de estas formas de medición me gustaban
algunos de ellos, por ejemplo, la transferencia de conocimiento y relación con el sector público y privado, que era un poco de lo que estábamos hablando ahora mismo, ¿no? Y entonces hay unos indicadores muy interesantes que van asociados a 3 de los ODS. Uno de ellos es a la educación, el otro es a las alianzas para lograr objetivos. Fíjense ustedes que el objetivo 17º parece que es una cosa, una entelequia, ¿no? Porque uno dice, vamos a medir las alianzas, ¿no? para lograr objetivos. Bueno, pues somos capaces de medir esto, pero claro, cuando estábamos hablando de la Agenda 2030, que comentábamos, parece que son cosas como muy teóricas, pero en realidad no, porque se está haciendo un esfuerzo enorme para que todo lo que parece teórico se pueda llevar al ejemplo concreto, ¿no? Y el último de los ODS también que se incluye dentro de esta transferencia sería el de trabajo decente y crecimiento económico, ¿no? Que eso es lo que les decía yo antes, que era tan importante que la sostenibilidad se entienda como una inversión y no como un coste. Entre los indicadores que tienen ustedes, que están fenomenal, uno, que es el más fácil, que es el número de iniciativas de intercambio de conocimiento. Claro, las universidades somos esto. Creamos conocimiento y compartimos conocimiento. Y lo que apuntaba Edurne es, ¿y qué pasa con la transferencia? ¿No? Porque es cierto que el último paso también tiene que ver con la propia concepción de la universidad, que es un concepto que la transferencia ha llegado tarde. El sexenio de transferencia, que ahora podemos los profesores optar a él, también ha transformado nuestra manera de investigar, ¿no? Y tienes toda la razón. Pero creo, sin embargo, que estamos caminando cada vez más hacia una forma de investigar más práctica. Había otros, por ejemplo, como el número de investigaciones publicadas, que tienen que ver con la sostenibilidad, y ojo con esto, porque tienen que ver con el ámbito abierto, ¿no? Entonces, y ahí estamos en otra lucha universitaria, ¿no? Porque hasta hace muy poco las universidades estábamos completamente asfixiadas por bases de datos y por estructuras editoriales que a la vez nos obligaban a publicar ahí para poder progresar. Y ahora mismo, ¿no? El código abierto, que puede parecer que eso no es sostenibilidad, es la esencia de la sostenibilidad, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿y ese indicador para qué sirve? Oiga, pues es que este indicador realmente es una ruptura de lo que hasta ahora entendíamos la forma de investigar en la universidad, ¿no? O sea, que a veces parecen cosas pequeñas, pero son muy transformadoras. O, por ejemplo, el número de iniciativas para el fomento del emprendimiento en sostenibilidad. En todas las universidades tenemos incubadoras de emprendimiento de estudiantes, de profesores, de PTGAs, y eso pone de manifiesto que la universidad está escuchando mucho el entorno en el que está, porque al final una universidad como la de Valencia, con un entorno como el que tiene, un clima como el que posee, una tierra como de la que se nutre, lo que hace es crear un ambiente de emprendimiento muy particular. Nada tiene que ver con el que nosotros podemos tener en Alcalá, o el que se tenga en Cantabria, o el que se tenga en Extremadura. Y eso al final nos convierte a las universidades en protagonistas para transformar también los emprendimientos. Y luego, por terminar ya un poco la intervención, luego hay otros que tienen que ver, por ejemplo, con el agua o con el consumo energético, ¿no? Y uno puede decir, bueno, es que estamos consumiendo menos energía, o solo es el cálculo de la huella hídrica, o es el cálculo de la huella de carbono. Y uno dice, es que es muy difícil medir esto, no es fácil. Yo que me he levantado esta mañana para coger un AVE desde Madrid y a las 7:30 de la mañana, si hubiera tenido que contar mi huella de desplazamiento, fíjense ustedes, multiplicado por el número de profesores e investigadores que tenemos y multiplicado por todas las cosas que se relacionan con nosotros. Entonces, ¿estamos caminando hacia una medición que sea capaz? La respuesta es sí. ¿Es fácil? No. Pero aunque no sea fácil y aunque nos cueste, porque no solo va a ser para nosotros las universidades y para nuestros servicios de PDI, que tiene que contabilizar nuestras dietas o de personal. No. Es que también es difícil para las empresas que colaboran con nosotros. Estamos hablando de las empresas que tienen que ver con las agencias de viajes. Es que yo, para que te pueda licitar en mi universidad, tengo que obligar de alguna manera a que la empresa cumpla unos requisitos. Entonces, fíjense ustedes que nosotros, que somos una estructura que parece que solo fabricamos conocimiento y lo transmitimos, también podemos transformar mucho alrededor, porque al menos las empresas que colaboran con nosotros se ven sometidas a estos cambios, ¿no? Entonces, indicadores, por terminar, Cristín, los indicadores siempre van a ser menos de lo que nos gustaría. Y yo creo que aquí no digo nada que no lo compartamos todos. Pero, sin embargo, creo que estos indicadores siempre lo que nos hacen es dibujar la cartografía de dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Y ese camino es el importante. Entonces, siempre vamos a encontrar a personas que nunca se van a ver satisfechas por nada y otras que les va a parecer que qué tontería esto de medir estas cosas. Pero tenemos que caminar para la mayoría y, sobre todo, para conseguir un consenso en materia de sostenibilidad. Muchas gracias, María. Desde luego,
intervención, una respuesta muy, muy completa. Vamos poquito a poco hacia el final de la mesa, pero no sin antes, Jaime, vuelvo a ese gran concepto, el de la colaboración. ¿Qué pueden hacer las universidades, en plural, todas las universidades, la colaboración entre universidades? ¿Qué pueden hacer, ¿no?, para realmente que podamos hablar y que podamos disfrutar de esa transición, de esa transformación ecológica real? ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo deberían colaborar? Que no es fácil. Si hablamos de sostenibilidad, yo creo que lo primero que hay que preguntarse es qué pueden no hacer. Es decir, cuando hablamos de sostenibilidad, y ese término, creo que coincido con la narrativa de Andreu, ese término, a nivel ciudadano, a nivel empresarial, a nivel organización, no plantearlo como ¿qué vamos a hacer para ser sostenibles? Es como ¿qué puedo cambiar o qué puedo dejar de hacer? Porque estamos como estamos, sabiendo de dónde venimos, sabiendo lo que hemos hecho hasta hoy. ¿A qué estamos dispuestos a renunciar? ¿A qué está dispuesto a renunciar la Universidad de Valencia para ser sostenible? Ejemplo, hay la guía de compra responsable, ¿no?, de compra y contratación responsable. Por la experiencia previa, trabajando con otros gobiernos, con otras empresas privadas, o sea, eso es un hueso durísimo de roer, porque implica el departamento financiero, implica compras, implica calidad, implica quién tiene que adoptar esas prácticas, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa serie de toma de decisiones para que esa compra sea mejor ambiental, socialmente y económicamente viable, esa ecuación es complejísima. Entonces, aplaudo el que exista ese documento, ese compromiso de esta es la forma que queremos hacer, porque implica muchas renuncias. Es decir, lo fácil es no tener criterio. Yo sería mucho más feliz si no tuviera las gafas ambientales puestas. Cuanto más leo, cuanto más estudio, más me cuesta tomar decisiones. Pues lo mismo en una universidad. Entonces, dándole la vuelta y volviendo a tu pregunta, cosas que sí que pueden hacer, y insisto en esa parte colaboración, escucha, yo creo que esa integración de criterios de sostenibilidad tiene que ir, cuando digo de sostenibilidad digo ambientales, sociales, de personal, de contratación, etcétera, toda la lista extensa que queráis. Yo creo que eso es hacerlo extensivo ya no solamente a la compra o contratación, que me parece importantísimo porque como entidad pública al final tiene un deber de ejemplaridad que yo creo que se materializa en ese tipo de cuestiones y por las señales que lanza al mercado el que una universidad determine cómo va a comprar, ¿no?, sus productos, sus servicios. Esos criterios ampliarlos a toda actividad universitaria, es decir, ya no solamente a la compra o contratación de productos. Yo creo que es importantísimo y ya deja de ser voluntario el integrar la sostenibilidad con la nueva ley de universidades. Ya en sí es un hecho el que en la formación del alumnado, en que la forma de gestión de la universidad tenga en cuenta esos criterios de sostenibilidad. Yo creo que es también muy, muy importante, insisto, en esa conexión con el territorio. Es decir, el que la universidad, si está aquí, el campus de Blasco Ibáñez, Burchasot, el Taronchers, que sea permeable, que a las entidades que conviven con esa universidad, a los vecinos que conviven con esa universidad, a las organizaciones sociales, a los grupos políticos, es decir, que sea permeable y que realmente sea un elemento catalizador de, creo que la universidad, y en los tiempos que corren todavía más, una universidad como la de Valencia, debe catalizar un tipo de debate que cuestione muchísimo más de lo que hace el planteamiento que estamos viviendo ahí fuera. Los tiempos políticos y sociales que vivimos son complejísimos, complejísimos. Y yo creo que ahí la universidad debe dar un paso adelante para posicionarse como alguien que dibuje esos escenarios de los que hablábamos al principio, ¿no?, esos sueños, esa forma social que queremos y que al final es buena para todos, que no se basa en otra cosa que en los derechos humanos, que tal y como estamos ya es casi un acto de heroicidad defender los derechos humanos. Esa defensa de los derechos humanos, creo que una de las entidades que más potencia tiene para poder defenderlos actualmente ahí fuera es la universidad. Entonces, yo creo que desde ese posicionamiento la universidad, en este caso la de Valencia, que además pues, conozco desde dentro, creo que tiene una capacidad y una permeabilidad en el territorio mucho mayor que otras que a lo mejor están como mucho más localizadas en un municipio, algo muy concreto, más aislado. La permeabilidad social que tiene la Universidad de Valencia yo creo que es una base muy sólida para
hacer un poco esa defensa de los derechos humanos, que tal y como están, o nos ponemos con el cuchillo entre los dientes o le tacan por todos lados. Desde luego la alusión siempre, ¿no?, a las barreras, siempre que abordamos una transformación social, es ineludible. Jaime, precisamente, Andreu, para combatir esas barreras, porque lo sabemos, hay barreras sociales, hay barreras económicas, culturales. La universidad no puede concebirse como una isla de conocimiento, de investigación, de innovación. Es mucho más, ¿no? Es lo que apuntaba Jaime, ¿no? Convive en los entornos y puede ser, desde luego, y debe serlo, un catalizador para esa transformación. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cómo superar? Primero, yo creo que también nos conviene apuntar algunas de esas barreras. Creo que todas somos conscientes, pero no está de más señalarlas y de qué manera también la universidad puede responder a esas o contrarrestar esas barreras. Bueno, sobre el tema de barreres, a veure, com jo he sigut alumne, màster i doctorant de la Universitat de València, me la conec molt bé també, vos contaré una anècdota sense dir els departaments implicats de fa un temps. Us en recordeu que varen encallar 2 vaixells fa molt de temps, ja uns anys, igual 20 anys, en el Saler, 2 vaixells enormes. Bueno, pues jo estava treballant en un departament com a predoctoral i cridaren i preguntaren si algú podia eixir a parlar d'aquell vaixell i vaig dir no, perquè si no estudiem qüestions oceàniques, això és d'aigües, però d'aigües continentals. Dic, prova amb este departament. Diu, no, és que diuen que no volen. Prova amb el B. No, és que diuen que no. Prova amb el C. No, és que no. I dic, bueno, pues així no t'ho poden dir perquè és que no ho vulguem, és que no sabem d'este tema, no? I la periodista es va quedar, ostres, però com és possible que ningú vulgui parlar d'això si és dir i explicar que este vaixell ahí, el trànsit de... Moltes vegades ens falten ferramentes. Tu parles de barreres. Una barrera és la ferramenta. No és culpa del professorat no tindre ferramentes comunicatives. No és culpa de la universitat que no se'ns donen tampoc aquestes ferramentes comunicatives al llarg de l'educació primària i secundària. Tenim moltes dificultats en eixir a parlar, en explicar les coses, en saber sintetitzar. Jo recorde que quan vaig anar, faig uns 10 anys, a un curs que organitzava l'Associació Espanyola d'Ecologia Terrestre i el CSIC en Madrid sobre comunicació científica i te donaves compte, allà eren molta gent que després hem acabat coincidint en molts àmbits, te dones compte de les mancances que n'hi ha a l'hora de saber transferir, comunicar, divulgar aquest treball, de fer-ho amb una certa solvència científica, però també amb una capacitat comunicativa que apel·le a l'interès de les persones. I això és la primera. La primera és ser conscients de que cal eixir molt més al carrer. Nosaltres a l'Observatori del Canvi Climàtic, que és un centre públic i gratuït, el podeu visitar quan vulgueu, és una espècie d'aula ambiental en el Cabanyal. A l'Observatori del Canvi Climàtic ens arriben molts correus de gent que vol saber coses de canvi climàtic. Nosaltres som una aula ambiental. Jo no estic allí físicament, però el que està és un equip d'educació ambiental que fa majorment activitats d'alimentació, de mobilitat, d'estalvi d'aigua a escolars i gent que està a l'institut. Però molta gent ens escriu perquè no sap on escriure. N'hi ha alguna adreça, no dic ja de la Universitat de València només, sinó en general de les universitats, on un ciutadà pugui preguntar, perquè no n'hi ha en moltes institucions, no n'hi ha en la universitat, no n'hi ha en altres llocs. I al final què passa? Que redirigisc en funció dels coneixements que tinga o dels contactes que, mira, el CEAM fa això, o AEMET fa això, o este departament de la universitat fa això. Crec que a la ciutadania se li ha d'oferir aquestes vies, perquè si no, no podem queixar-nos de que no tinga interès, sinó que n'hi ha que ficar-ho fàcil. En un moment, crec que ho deies tu també abans, en un moment primer de crisi mundial que va molt més enllà de la crisi ecològica, s'ha parlat abans del genocidi de Gaza, de la guerra d'Ucraïna, de moltes més coses que estan succeint, com al Sudan. És difícil mantenir l'atenció sobre la transició ecològica, pot semblar un tema secundari, no ho és, perquè està interrelacionat amb totes les qüestions de justícia, drets humans, etc. Però la qüestió fonamental és ser conscients que la gent no anirà directament a informar-se i a canviar
per molta intenció que tinga, necessita ferramentes, té molt poc de temps, té vides molt precàries i el que n'hi ha que fer és anar on estiga la gent, ser capaç d'establir tu aquests canals de comunicació. I ahir el que jo crec que fa falta, i ho hem vist nosaltres també en distintes activitats de formació que hem fet, tant a funcionaris de l'Ajuntament de València com a professorat via el CEFIRE, com a activitats amb la Universitat de València, fa falta més formació, fa falta un programa de formació als alumnes, però un programa de formació del professorat, de formació a totes les persones professionals de l'Ajuntament, de la Universitat de València. De l'Ajuntament també. De l'Ajuntament també. Per a que... De fet, nosaltres participem en uno, però volem deixar claro, no? Perquè després heu parlat, crec que tots i totes, d'un tema molt important, que és la participació. Tu no te sents tan legitimat per a participar, encara que tu deies, la persona de manteniment que va ahí cada dia sap millor el cicle elèctric on se pot estalviar que una persona que està en un despatx igual pensant-ho, però fa falta que tots i totes tinguem un nivell d'alfabetització climàtica, un nivell de coneixements que també permet establir una participació fructífera, perquè al final, si no, tu dius, bueno, jo vull participar, però en què participe? I de fet és una de les barreres que moltes vegades ens trobem quan participem en la ciutadania, en associacions de veïns, etc., que nosaltres organitzem i mediem en molts tipus de fòrums, n'hi ha molta gent que no se sent legitimada perquè d'alguna forma s'ha donat a entendre que això és una qüestió només dels investigadors i investigadores. Doncs no, n'hi ha que donar-li una capa humana. Sé que és molt difícil, sé que estic parlant en més genèric que en concret, però crec que al final la qüestió és entendre que per a trencar aquestes barreres dins de la universitat hem de tindre una certa humilitat. Jo crec que nosaltres també hem fet formació en la nostra fundació i donar-se compte que cal connectar amb la ciutadania de totes les vies possibles. Que no és fàcil i que t'equivocaràs moltes vegades. Nosaltres en l'Observatori del Canvi Climàtic, que jo estic allà des del 2018, hem canviat moltes vegades la tipologia de missatge per a arribar a la gent, però s'ha d'intentar, s'ha de continuar avançant, s'ha d'avaluar. Abans es parlava de la importància de l'avaluació. S'ha de veure si el que estem fent funciona o no funciona, no? I amb tot això avançar, perquè la qüestió és no quedar separats, perquè com deia Jaime també, ho deies tu, ara no me'n recorde, 2030 està molt prop i jo crec que hem de superar aquest marc mental del 2030, perquè si no arribarem a 2030 la gent es pensarà que o hem guanyat, que no, o hem fracassat, que en realitat tampoc, no? N'hi ha que continuar. Molt bé, és un missatge esperançador, que és el que necessitem. S'intenta tots els dies. Ya me están señalando que estamos llegando al final de la mesa. Os voy a formular la pregunta de cierre. Ahí sí que quiero que seáis muy concretos, muy concretos. Imaginad, vamos a imaginar qué acción concreta os gustaría ver implantada en todas las universidades en España antes de 2028, para avanzar hacia un modelo realmente transformador. Mientras lo vais pensando, ya avanzo al público que puede intervenir. Vamos a dejar unos minutos para turno de preguntas, y así no os pilla tampoco de imprevisto. ¿Quién quiere empezar en esta última pregunta? Nadie. Bueno, empiezo yo porque como estaba, pues conecto. Sí. Educación ambiental en la universidad, ya sé que se hace, o sea, y conozco gente que la hace y la hace muy bien, pero educación ambiental en serio, todos los cursos, todas las carreras, que no se relegue a una cuestión digamos, de ciencias. Jo sé que la Universitat de València treballa efectivament per a eliminar aquestes dues cultures i fer una única cultura, doncs que se substanci encara més. És a dir, no n'hi ha lletres o ciències, i jo crec que, perdoneu-me, ara sí que faig d'exalumne, ninguna universitat com la de València per a exemplificar que ciències i lletres són el mateix, en el mateix sentit d'abordar la crisi ecològica. És impossible abordar-la únicament des de la física, la química, la biologia o l'enginyeria i abordar-la únicament també des de la sociologia, l'antropologia o les lleis. Jo crec que hem d'entendre que això ens implica a tots i a totes. No n'hi ha cap departament de la Universitat de València que se pugui sentir exclòs d'aquesta transformació i de totes les mesures del pla director, amb la qual educació ambiental per al professorat, educació ambiental per a l'alumnat
en totes les carreres, en tots els cursos. N'hi ha un debat molt antic també en educació ambiental que té a veure amb si s'ha de fer transversal o una assignatura concreta. Jo soc partidari de tot a la vegada, perquè ja per demanar m'has dit tu imagina, jo imagino. Entonces, que ningú professor o professora s'escape d'incorporar aquest tipus de continguts, que n'hi hagi una mirada, igual que n'hi ha una mirada de gènere, n'hi ha informes de gènere, que n'hi hagi una mirada ambiental, climàtica, ecosocial, i després que n'hi hagi assignatures específiques, perquè si no el que tenim, i ens hem trobat moltes vegades, crec que totes les persones que estem així, i segur que vosaltres també, és professionals que arriben al món laboral, que toquen temes que té a veure, siga des de la comunicació, des de l'ensenyament, des de la recerca, toquen temes que té a veure amb la crisi ecològica, però no han tingut formació sobre la mateixa. I s'ha de començar tot des de zero, no pot ser. Hem de començar des del dia 1 que entren a la universitat a inculcar estos coneixements. Andreu es que se ha solidarizado con vosotros y os deja tiempo para pensar en acción concreta. Por eso se ha alargado un poquito. Ahí sin maldad. María, Edurne, Jaime, ¿quién quiere? Mira, yo pensaba en lo mismo que ha señalado Andreu, pero como ya lo ha dicho, pues queda hecho y ya está. No, pero yo como cosa muy concreta, yo implantaría la cistella ecológica y la cistella ecológica en todas las universidades para todo el alumnado, facilitar todo eso. Evidentemente toda la parte de compra pública, ¿no? Integrar esos criterios, e integraría también difusión visual de lo que ocurre. Es decir, no solamente es que en la cantina se utilicen ese tipo de productos, sino que se visibilice el por qué se han elegido esos productos. La entrega de cistellas en el centro de la universidad, que para el alumnado les dan un poquito de puntos por comprar la cistella y esas cosas, ¿sabes? Porque es necesario, porque una vez... y también se me ocurría, como cosa interesante, que acciones que implican sencillez, la reutilización de materiales, ¿no? Todo eso que está en la línea del decrecimiento, de valorar cuáles son esas prácticas de austeridad voluntaria, se integren de manera práctica en la universidad. De manera práctica, porque una vez entras en la rueda, como decía, te das cuenta que no es tan complicado ni tan costoso, ¿no? Pero hay que entrar en la rueda. Entonces, como apretar a entrar en la rueda. Muy bien. María, Jaime. Al hilo de lo que decían, de lo que ha dicho María, evidentemente más y mejor educación ambiental, eso como bandera, donde haga falta. Al hilo de lo que comentaba, yo haría, creo que obligatoria, la reflexión en todo trabajo final de titulación, cómo contribuye ese trabajo, final de grado, final de máster, al desarrollo sostenible, a que esta sociedad sea mejor. Es decir, técnicamente, evidentemente y científicamente que sea impecable, pero además ese valor añadido, esa reflexión de esto, cómo mejora la sociedad en la que voy a estar el día de mañana viviendo. Y para el 2028 también me gustaría que ese plan director tuviera muchos recursos a su disposición para que se pudiera hacer real. Es muy ambicioso, es no una carta a los Reyes Magos, pero sí dibuja un escenario muy esperanzador. Pero eso, con la dimensión de la Universidad de Valencia, con la extensión y alcance de la Universidad de Valencia, o se le dota de buenos recursos, que no digo que no los tenga, digo que es necesario siempre, que es un mal común de todas las administraciones públicas, ¿no? Buenos y suficientes recursos para que eso realmente en 2028, cuando se evalúe el post, digas, lo hemos conseguido. María. Bueno, yo quisiera finalizar haciendo un poco referencia a qué nos dedicamos en la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas. Desde esa conferencia, desde la CRUE, que es donde se organizan todas las universidades en España, se trabaja en acciones muy concretas, ¿no? Ahora Pilar Serra, la vicerrectora de esta universidad, va a coordinar uno de esos grupos y hay mucha capacidad para transformar. Entre otras cosas, ya dentro de los programas de las asignaturas de la mayor parte de las universidades es de obligado cumplimiento incluir qué ODS se está tratando de alcanzar y cómo se hace. Luego ahí está el grado de cumplimiento de cada universidad y hasta dónde puede llegar, porque como todos sabemos, las velocidades para transformar son distintas. Probablemente aquí en la Universidad de Valencia la velocidad ya es de crucero y esto ya va viento en popa, y en otras universidades va un poco más lento. ¿Eso quiere decir que hay unas mejores que otras? No. Quiere decir que todas están caminando hacia la transformación.
También nosotros en CRUE no solo hablamos de cuestiones medioambientales, que son importantísimas, sino que también tenemos otras cosas como tiene que ver con una sostenibilidad de la ciudadanía, ¿no? Y entonces ahí incluyen cosas como el género, la igualdad de oportunidades, la inclusión, la discapacidad. O sea, es que eso también es sostenibilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importantísimo, yo creo que ahora que hagamos una reflexión sobre cómo nos encontramos en España. La pandemia nos ha transformado a todos, hemos perdido familiares, nuestras vidas se han transformado. De repente hemos descubierto pues, que vivir en un piso pequeño no es tan óptimo, aunque vivas en el centro de la ciudad, sino que muchas personas han decidido trasladarse a zonas rurales si es que así han podido. Es decir, la pandemia ha sido un cambio enorme para la ciudadanía, unido a las últimas cosas que han ido sucediendo en nuestro país, ¿no? ¿Y eso qué ha hecho? Que cada vez seamos más conscientes de que tenemos que empezar a cuidar con gran fruición nuestra salud mental. Entonces, nosotros en las universidades tenemos una obligación, claramente la vicerrectora ha hecho referencia al estudio de salud mental, a los estudios que están encima de la mesa sobre los suicidios entre los jóvenes. Es algo que no nos podemos permitir. Encima no nos damos cuenta que alrededor en esta sala igual hay personas que lo están pasando mal, que se encuentran en una situación en la que ahora hablamos más de la salud mental, pero hasta hace muy poco estaba estigmatizado. Y eso también es sostenibilidad. Entonces, ¿qué le pediría yo al 2028? Viendo que la sostenibilidad tiene 17 ODS y que cada uno le gusta el suyo y que ese es el más importante, yo voy a poner el foco en lo que es realmente importante para nosotros los ciudadanos y muy especialmente para los universitarios, que es la salud mental. Y así lo demuestran todos los estudios y yo creo que en ese sentido la CRUE está caminando directamente a hacer transformaciones directas con programas, con gabinetes psicopedagógicos para trabajar en ese ámbito que yo creo que es tremendamente importante ahora mismo. Un apunte esencial y del que se habla muy poco en este ámbito. Es que cuesta hablar de la salud mental, ¿no? Y es algo que, si no lo hemos pasado en primera persona, tenemos a alguien en nuestras familias. Si solo llevamos en ámbito universitario, eso también se transforma la relación entre el profesor y el alumno. Ahí surgen muchas veces las tensiones. Surgen tensiones en los grupos de trabajo, en el personal de administración y servicios. Los conflictos no se saben resolver porque hay cuestiones de salud mental, de promoción, de tensión. Si encima le metemos la variable de género, pues explota. Si además le metemos variables como la exclusión social, la pobreza, lo que tenemos las universidades públicas es que somos el ascensor social claramente de este país y nosotros transformamos personas y eso quiere decir que no todo el mundo tiene ni la suerte ni la fortuna de haber nacido en una familia estable, con recursos económicos, con formación de todos los tipos y ahí es donde nosotros tenemos que incidir porque si viene a nuestras aulas un estudiante que lo está pasando mal por diversas cuestiones, yo creo que eso es directamente ir a la línea de flotación de lo que significa ser sostenible, ¿no? Que es cuidar no solo las personas sino también los entornos. Muchas gracias, María. Ahora sí, abrimos la mesa. Disponemos de pocos minutos, pero sí que nos gustaría. También, si por algo se caracteriza precisamente este entorno es por el diálogo. Hablo tanto por la universidad como por la sostenibilidad. Sin el diálogo, desde luego, no es posible. ¿Alguien desea compartir con nosotros alguna pregunta? Ralentizar el ritmo, porque a veces me da la sensación de que una parte que comentabas, ¿no? de salud mental, es que a veces parece como que tenemos que ser muy productivos, hacer muchas cosas, con lo cual la gente, ¿cómo va a tener pensamiento crítico? Si es que casi no te da tiempo ni a comer, o sea, tienes que producir tanto, tienes que hacer tantas cosas, ¿no? O el tema del profesorado, ¿no? Tiene que hacer burocracia. Bueno, perdona que estoy un poco nerviosa porque es que este tema me apasiona. Entonces, pues eso, ¿no? Que veo que muchas veces desde la universidad también a lo mejor fomentar un poco, ¿no? El decir, bajamos un poco el ritmo, o sea, vamos a empezar a tranquilizarnos un poco, a hacer menos, bueno, de hecho eso, ¿no? Decir, parece que a veces tienes que ser, pues eso, ¿no? Hacer muchas cosas, estar en muchos sitios, que también es eso, ¿no? Es muchos viajes, muchos congresos, tienes que estar produciendo muchísimo, no te da tiempo casi ni a pensar porque tienes que, en vez de tener un artículo de calidad, parece que tienes que tener 1000, porque si no, no llegas, hay mucha competitividad, es decir, no sé, se puede hacer también algo desde la universidad para volver un poquito a ser, ¿no? Un poco pioneros en pensar, no sé, en vivir un poco de una forma más acorde, a ser más coherentes con la naturaleza, ¿no? O sea, los ritmos naturales, ¿no? Es decir, necesitamos dormir, no dormimos. Necesitamos... es que es eso que dices, al final te das cuenta que dices, queremos cosas, pero luego no estamos siendo conscientes ni estamos siendo coherentes en nuestro día a día. No nos da tiempo casi ni a estar con los hijos. No nos da tiempo a disfrutar de las...
son muchas cosas que digo, yo creo que desde la universidad, también de alguna manera, no sé si hay alguna forma para bajar el ritmo, porque yo creo que también haría que mucha gente a lo mejor valorara lo que tiene, disfrutara de compartir con los compañeros, con los profesores, con el profesorado también podría también preparar mejor las clases, comunicar mejor, tal, siempre con prisa, siempre con, ostras, no sé, salud mental, ¿no? Es decir, no sé, lanzo esta cuestión porque a mí es por lo menos lo que a mí más me preocupa, ¿no? Veo que somos un ritmo muy acelerado y no estamos acorde con lo que, o por lo menos a lo que a mí me gustaría llegar, aparte de renaturalizar las cosas, ¿no? Es vivir acorde con la naturaleza. Desde luego es un Gracias. apunte, yo creo que desde luego muy, muy oportuno, porque hablamos de la multiplicación de tareas, la aceleración de los procesos en todo, la falta de tiempo. María, como directamente pregunta por el entorno universitario, creo que de la mesa, yo creo que María, y además en la línea, ¿no?, que estabas apuntando. Sí. Pues coincido, ¿tu nombre es? Elena, coincido contigo tanto y el resto de la sala, porque todo el mundo asiente. No les veías, pero todo el mundo asentía con tu pregunta. Bueno, yo creo que tienes toda la razón. En la universidad tenemos el privilegio de poder vivir en un microcosmos que nosotros gobernamos, ¿no? De alguna manera, en lo que está en nuestras manos, yo creo que lo estamos haciendo. Por ejemplo, el tema del teletrabajo, yo creo que muchas universidades hemos sido pioneras en instalar sistemas de teletrabajo, facilitando que las personas que tienen hijos en edades tempranas pues puedan de alguna manera conciliar, ¿no? Porque al final es eso lo que estamos hablando, de disponer del tiempo y ordenarlo, ¿no? Pero sí que es cierto que no podemos obviar el hecho de que, claro, el mundo va tan deprisa, todo va tan deprisa. Si hablásemos del profesorado y del sistema de acreditación, es que todo es tan salvaje. Es que, mira, y ahí sí que te diría que una de las cosas que sí que ha transformado es que estamos caminando hacia el open source, es decir, a la fuente abierta de las revistas, y eso está relajando un poquito el sistema. Porque claro, como lo queremos todo medir, y ahí entramos en los indicadores, y para poder ver si somos sostenibles en la Universidad de Valencia y en cualquier otra hay que medir cosas, y a veces dices, ¿y la medición cuál tiene que ser? Un ranking de revistas. Pero claro, si tienes que publicar en una revista, tienes que dormir muy poco, tienes que trabajar un montón, conectarte con todo el mundo de tu área, tienes que ir a los congresos, a los nacionales, y así todo, ¿no? Entonces, en nuestro pequeño ámbito sí que creo, y coincido contigo, Elena, que tenemos la responsabilidad de hacer cosas. Facilitar o poner a disposición de las personas que lo necesiten cuestiones como en un gabinete psicopedagógico, ayuda en cuanto a cuestiones mentales o herramientas para personas o jóvenes que tengan dificultades de aprendizaje, ¿no? Porque no se lo diagnosticaron durante la etapa del instituto y llegan a la universidad y de repente se dan cuenta de, oye, pues ahora entiendo por qué a veces me distraigo o lo que fuera, ¿no? Poner en manos de nuestra comunidad universitaria las herramientas. Y ahora me dices, ¿y cuáles deberíamos de poner? Pues yo creo que las tenemos todos en la cabeza. Muchas de ellas existen, muchas de ellas están infradotadas, porque es verdad, están infradotadas, porque tenemos unos presupuestos que además estamos muy sometidos por el tema de la financiación. Nosotros no podemos competir con universidades privadas, ni lo intentamos ni lo queremos, somos cosas completamente distintas. Pero sí que es cierto que cuando nosotros contratamos, tenemos un sistema de contratación, las universidades, que es como cualquier entidad pública, que nos impiden poder competir y muchas veces estamos atados de manos para poder trabajar y ser operativos, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo es posible? Y dice, pues es que es así. Entonces, creo que tu reflexión viene muy adecuada. Sobre todo para esto que hablábamos de la salud mental. Yo puedo trasladarte que desde la conferencia de rectores esto ahora es una prioridad, pero una prioridad que no solo está en Valencia o en Alcalá, sino que está en toda España, porque no hay más que ver los datos, cómo están nuestros conciudadanos o nosotros mismos en algún momento, cuántas personas tienen que medicarse para poder dormir, cuántas personas tienen que medicarse para poder dar clase por la tensión, por la angustia, cuántas personas tienen que medicarse para poder vivir. Entonces, eso en las universidades claramente estamos trabajando en ello. No es fácil, pero claro, también es una utopía, Elena, porque ahí fuera va muy rápido. Y si nosotros frenamos, claro, tenemos que encontrar el equilibrio entre... Sí, no, totalmente. Claro que hay que dar ejemplo. Tienes toda la razón. Si no, Yo también quiero dar ejemplo. Pero aún sabiendo decir que eso, no. y fíjate, yo soy muy pragmática, ¿sabes? Porque a lo mejor por mi formación de economista siempre intento hacia dónde me gustaría ir. Y allí vamos a ir, pero en el camino vamos a tener que ver que hay cosas que no vamos a llegar. Porque ¿sabes qué pasa? Que si no nos damos cuenta de eso vamos a vivir con una frustración tremenda, ¿no? Y entonces luego acabamos teniendo manía a los que están al lado, porque fíjate, entonces, ¿y qué pasa? Que nos polarizamos. ¿Y entonces qué pasa? Que nos cabreamos. Y entonces ya nos seguimos el ODS 17 de las alianzas para el progreso, ¿sabes? Entonces,
sí ser ejemplo, sí a poner en marcha planes y ojalá de verdad pudiéramos transformar cómo están todas nuestras comunidades y cómo están todos nuestros continentes y la competitividad, no solo la universitaria, sino la general del mercado. Muchas gracias. Una pregunta. Buenos días, de la Facultad de Enfermería. Una pregunta para quienes conocéis Valencia. Estamos en el campus de Blasco Ibáñez. Espero que el plan director sirva mucho como reflejo de a otras instituciones de gobierno local y gobierno autonómico para que se impregnen, ¿no?, del conocimiento. Es una pregunta para tomar temperatura, a ver qué opináis, pero temperatura que me la digáis en términos de tiempo. ¿Cuánto pensáis que será una realidad el poder contar con un carril menos en cada sentido en Blasco Ibáñez para que la universidad sea más cercana a la sociedad y podamos tener un campus más vivible? ¿Qué fecha le pondríais? Más allá del 28, claro. Yo no me atrevo a... Ahora mismo podría hacer así, darte una fecha, porque el criterio sería nulo. Es decir, te puedo decir lo que me gustaría, que es lo antes posible. Perdón, he cogido la palabra así un poco, porque coincido contigo. Esa pregunta en concreto y esa casuística que planteas es que va con un modelo de ciudad. Es decir, no es una actuación aislada la de quitar un carril en Blasco Ibáñez. Entonces entramos en el modelo debate modelo de ciudad, y ahí ya los plazos, pues desgraciadamente creo que seguro que no van acordes al tiempo que necesitamos. Es decir, van a llegar tarde. Sea cuando sea, ya llega tarde esa decisión. ¿Cuándo? Yo no me atrevo a poner una fecha, la verdad. Me gustaría que para el 28 estuviera, pero ya te digo yo que no. Con la foto que tenemos ahí fuera, yo creo que no. No sé, no me atrevo a dar una fecha. Yo tampoco. Es una pregunta bien Déjame difícil. añadir, Cristín, perdón. Sí. Es una cosa que me ha venido a la mente, que por supuesto, lo que he dicho anteriormente de dotar de recursos para que este plan salga adelante, por supuesto desde Reds tendemos la mano, evidentemente, a Pilar y a todo su equipo para que en lo que necesiten que tiren de nosotros, que, por si acaso. También tomamos nota. Hace falta, en esto arrimar mucho el hombro. La palabra de Sí. Jaime. Está gravat, eso está gravat. Sin problema, lo defiendo donde haga falta. Tenemos tiempo para una última pregunta o alguna reflexión, algún comentario que deseéis compartir con la mesa. ¿Alguien se Seguro anima? que hay. Muy bien. Hola. Bueno, ha sido un placer escuchar a todas las personas que habéis participado y enhorabuena por el plan a sostenibilidad. Yo, lanzo también mi deseo. Yo trabajo en igualdad, soy técnica en la unidad de igualdad. Igual que hablamos de a qué privilegios tienen que renunciar los hombres para construir esa sociedad más igualitaria, yo me pregunto, pues eso, la universidad, conectando un poco con lo del carril en materia de movilidad, cómo vamos a quitarle privilegios a los coches, ¿no? A ponérnoslo un poco menos fácil para venir en coche y a darle un poco más de espacio a las bicis, porque tenemos unos parkings estupendos que nos facilitan y un poco también conectando con lo de la velocidad a la que vamos y tantas cosas a las que tenemos que llegar, pues el coche siempre va más rápido, ¿no? Entonces, vamos a, no sé, espero que a trabajar hacia ahí, ¿no? A que nuestros parkings tengan un espacio estupendo para las bicis. Gracias. Lo tenemos en cuenta, desde luego. Está recogido, de hecho, como sabemos, en el plan director. De movilidad. Y en el plan de movilidad, efectivamente, Pilar. Está recogido en varios planes. Muchísimas gracias por la intervención. Muchísimas gracias a la mesa. Yo creo que de vuestras intervenciones se deduce que también lo mejor que nos podría pasar es no necesitar planes directores. Eso es lo mejor que nos podría pasar, no necesitarlos, porque ya estaríamos viviendo en el modelo al cual aspiramos. Por tanto, los planes debemos concebirlos siempre como puntos de partida,
pero nunca como metas. Muchísimas gracias. María Sarabia, Andreu Escrivá, Jaime Fons y Edurne Caballero. I com a colofó, també donaré la paraula per acabar la No, però res, tranquils, només vaig a donar instruccions per a l'eixida, o sigui que ja no dic res més. Bueno, agrair-vos sí la participació al que heu estat així tot el matí, escoltant la presentació per un costat i gaudint de la taula rodona que ens han donat les diferents perspectives per a intentar ser més sostenibles encara en la universitat. Me queden que dins de les titulacions, per suposat, que us hem ensenyat el projecte University, però també en tota la tasca que tenim de vinculació en la societat, com no pot ser d'altra manera. Res, agraïts tots els membres de l'equip i dir-vos que ara ja per acabar eixireu per aquestes portes de la meva dreta, que ahir està el càtering amb criteris de sostenibilitat i de comerç just, per suposat, i també teniu accessible la cata d'aigua de l'aixeta que vos deia abans, també en Global Òmnium, ho teniu ahir a la vostra disposició. Moltes gràcies a totes i a tots.